su amor confiamos, hay descanso en mí. Hermanos, buenos días. Una vez más, agradecidos con Dios por darnos esta oportunidad de poder compartir su palabra por este medio. Gracias por las personas que están siguiéndonos y escuchando su palabra. Gracias por las personas que se conectan y también comparten este video. Le damos gracias a esas personas que de una u otra manera han buscado aliento y que Dios nos proteja a través de escuchar su palabra. Gracias que a pesar de que no podemos reunirnos o no podemos congregarnos de manera presencial, Dios nos ha provisto de este medio y es lo que estamos haciendo, compartiendo la palabra de Dios. Vamos esta mañana a tomar un tiempo para poder hablar con Dios, orar y pedirle su dirección en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más esta mañana por darnos la bendición y la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz. Te pedimos tu dirección, Señor, porque siempre tienes cosas buenas, siempre tienes cosas buenas para bendecirnos. Te pedimos que nos estés dando el entendimiento para saber y escuchar muy atentos a lo que tú quieres en esta mañana, exhortarnos y animarnos a través de tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor, y tu ayuda, así como continuamos pidiéndote, Señor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, para con tu pueblo, para con la humanidad, que estamos atravesando esta difícil situación, Señor, a nivel mundial. Que tú tengas, Señor, la misericordia y la gracia para con tu creación, para que esto pronto, Señor, de una vez por todas termine y podamos no solamente volver a nuestra vida, sino saber y entender y agradecerte mucho por lo bueno que tú has sido con nosotros en todo este tiempo, Padre Celestial. Te pedimos tu bendición, agradecidos una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana queremos recordar y pensando en lo que ha pasado en este tiempo, una de las frases que seguramente usted más ha escuchado, no sé si en la televisión o con sus vecinos, es que ¿por qué salen las personas o por qué salimos las personas habiendo aún el riesgo del contagio? Así es que una de las frases que usted más va a escuchar o ha escuchado es: tenemos que salir para buscar el sustento diario. Y creo que no es un invento, sino una realidad de que al pasar ciertos días y cierto tiempo hay la necesidad de poder movernos y empezar a generar y empezar a trabajar y que esto y de esa manera poder llevar sustento a nuestra casa, a nuestro hogar a través de producción o del trabajo que hacemos, y así poder tener el sustento de alimento y cosas que se necesitan tener. Así es que es increíble como ahora los emprendimientos a través de las redes sociales, todo se vende a través de eso, todo estamos negociando a través de las redes sociales. Es interesante que se nos exhorta y se nos llama al distanciamiento social, y en las redes sociales nos unimos con esta palabra de redes sociales, o nos une, y en eso estamos la mayoría, o está la mayoría en donde compra, vende, y la idea es buscar, la idea es comprar, la idea es vender, la idea es generar un ingreso para que podamos seguir adelante. Sin embargo, creo que nunca ha habido tanta preocupación y tanto afán en la vida como lo hay ahora, acerca de cómo seguiremos adelante, cómo vamos a hacer, cómo vamos a volver a esa libertad que practicábamos antes, con la seguridad que teníamos antes en nosotros mismos de ser inclusive autosustentables. Si usted se ha quedado sin empleo o le han despedido,
le han liquidado o le han bajado el sueldo, usted es parte de la mayoría que llegará a experimentar tal preocupación. Así que, pensando en esto, es necesario que veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al sustento y la preocupación que tenemos como seres humanos de querer tener, de querer apoyar y de querer apoyarnos y querer buscar lo que necesitamos a través del sustento o el trabajo. Es necesario que veamos en la palabra de Dios que Dios ha sido fiel y que Dios es responsable con su creación y sus criaturas, aún más con sus hijos. Así es que yo lo puse como tema: Dios cuida de su creación y de sus criaturas, más aún de sus hijos. Vamos a dar lectura a un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 6. Mateo 6, 25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En primera instancia debemos fijarnos en el pasaje 32, que está un poquito más adelante. Mateo 6, 25 dimos lectura y ahora leemos el versículo 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo indica que los no creyentes siempre están preocupados, y eso haría ver como que ellos viven afanados porque no conocen a Dios. Por eso es importante ver el versículo 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces yo pregunto, ¿acaso nosotros los creyentes, los seguidores de Dios y de Cristo, no nos afanamos y nos preocupamos? La respuesta es sí. Lo que estamos viviendo pues afecta a todos, ricos, pobres, blancos, negros y todos. Al final, Cristo estaba diciendo, entre otras cosas, que el no creyente se llega a preocupar y se llega a afanar porque no confía o no conoce de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, sí seremos afectados, como digo, porque esto nos afecta a todos, por nuestro entorno en estos momentos. Lo que creo que no deberíamos estar haciendo es estresarnos, enfermarnos o desesperarnos. Porque estas acciones van a reflejar nuestra no confianza en Dios o nuestro no conocimiento de Dios. Pero cuando hablo de conocimiento de Dios, no estoy hablando de saber de Dios simplemente. Necesitamos tener conciencia de la grandeza de Dios, porque será lo único que nos ayude para no vivir afanados. El versículo que dimos lectura dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. El afán no va más allá, o no debería ir más allá de nuestra oración, en dejar al Señor nuestras necesidades y nuestra preocupación de lo que estamos viviendo. Pero el afán nos está llevando a ocuparnos, no solamente a ocuparnos, sino a preocuparnos más allá de lo que podemos hacer inclusive. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a continuar en el trabajo? Si es que algunos aún podemos recuperar el trabajo. En la semana pasada nos llamó una señora muy preocupada porque había perdido su empleo, pero y ya había llegado inclusive a enfermarse ante tal situación. Y desde cierto punto es razonable o entendible que estemos pasando esto.
Pero eso también va a reflejar, por lo menos en los creyentes o en el creyente, de que no hay una confianza en Dios, de que probablemente tu confianza estaba en ti mismo, en tus fuerzas. El conocimiento de Dios, y no solamente el saber de Él, sino el escudriñar su palabra y conocer de su grandeza y de su poder, será lo único que nos ayude a no afanarnos más allá de lo que Dios mismo nos indica. Hay un pasaje que tenemos y podría añadir o dar luz en 1 de Pedro 5:7 a lo que estamos viendo. El versículo de 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Así que nos vamos a sentir ansiosos ante las circunstancias. Parte es normal. ¿Qué debemos hacer entonces? Descargarnos, o como indica la palabra de Dios, echando toda nuestra ansiedad y preocupación o preocupaciones en Dios. La acción de descargarnos en Dios de igual manera va a demostrar nuestra confianza en Dios. Así es que cuando el pasaje dice: no os afanéis, no os preocupéis, va a darnos ciertas pautas de el por qué no deberíamos preocuparnos, o va a darnos a cierta seguridad de por qué no deberíamos ocuparnos, entendiendo en primera instancia de que nuestro afán más allá de lo que está permitido refleja también que no estamos confiando en Dios, y eso va a reflejar que no estamos conociendo a Dios. Así que no os afanéis. La vida es más importante que todo lo demás, según los siguientes pasajes que veremos. En Mateo 6:25, por ejemplo, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El pasaje resume dos de las tres áreas por las cuales en su mayoría la humanidad se afana: alimentación y vestimenta. No os afanéis por esto. Pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Acaso si Dios te dio la vida no es suficiente? ¿Y si Dios te dio un cuerpo no es suficiente? Hablando de salud. ¿Acaso Dios nos dio vida y nos abandonó? Dios ha sido, es y será responsable siempre de su creación y de sus criaturas. Más aún, será responsable de aquellos que Él mismo ha decidido llamarnos sus hijos. Así que si estamos vivos, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la vida con nuestros seres amados. Así que si la vida que Dios ya nos ha dado es importante, podría decirse que hasta es suficiente. ¿No es más la vida que el alimento? Sí, es más la vida que el alimento, porque nunca va a ser más el alimento que la vida. Si no tienes vida, simplemente no necesitas nada, ni alimento ni nada. Lo mismo si no tienes un cuerpo que vestir, no vas a preocuparte por el vestido, por lo que te vas a poner. Miren lo que dice nuestro siguiente versículo de Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pon atención a tu alrededor, dice refiriéndose a las aves. ¿Sabe que la cantidad de alimento que se necesita para alimentar a pocos
animales que están en el zoológico es mucho, es bastante. En dinero es bastante dinero lo que se necesita para poder alimentar a unos pocos animales que están encerrados o que están allí porque han sido rescatados. Se necesita mucho dinero para alimentar a ellos. Y en esta época inclusive en nuestra zona se ha estado pidiendo ayuda para poder alimentar a los animales, porque el zoológico pues obviamente vive de las visitas que hacemos, pero si no hay cómo visitar, hay que buscar la manera de tener el sustento para poder alimentar a los animales. Pero la cantidad de animales que existen en un zoológico con la cantidad de animales que están en su hábitat, la diferencia es increíblemente grande. ¿Quién alimenta a todos esos animales? Todavía no he visto un pajarillo muerto por estrés. Por lo menos no voy a preguntarle si hizo por ahí un pajarito muerto. Pero creo que ellos no se preocupan o no llegan a morirse porque no tienen comida. Sí, inclusive algunos tienen que cambiar de lugar porque aquí hacen esto y lo otro, pero ellos no se preocupan. Ese es el ejemplo que Dios pone en el pasaje. Debemos mirar a nuestro alrededor cómo Dios se está ocupando diaria y constantemente de todos los animales. De aquellos pequeñitos o de aquellos grandes, Él los alimenta. Mira a tu alrededor cómo Dios se ocupa de alimentar a todas esas aves. ¿No valéis ustedes mucho más que estas aves? De manera personal, no es que una ave cueste menos o más, pero la comparación podría llamarse inclusive la hipérbole que se utiliza, es que la diferencia entre un ser humano y una pequeña ave, un pajarito que tal vez usted nunca lo regresa a ver, para Dios es importante ese pequeño animalito, mucho más es importante para Dios un ser humano, sus criaturas, su creación y mucho más sus hijos. Así que como Dios se ocupa del sustento de las aves, de igual manera se ha ocupado ya de nuestra vida. No solo de salvarnos, sino también de cuidarnos y proveernos. Si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. Si una ave no tiene la necesidad, por así decirlo, de trabajar para alimentarse, es porque confía que Dios le proveerá de su alimento día a día. Inclusive, dice el pasaje de Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora miren lo que dice. Además, por más que te afanes, ¿podrás añadir 1 centímetro o un codo a tu estatura? De pronto tú digas, por eso no me afano y por eso tal vez no me preocupo. Yo ya mido a mi 1,80 y ya está. Esas cosas no me afanan y tienes razón. No nos afanamos por lo menos algunos, no estamos afanados por crecer un poco más, menos a estas alturas de la vida. Pero el pasaje lo que está diciendo es cierto que tú por eso no te afanas, pero tampoco
si te afanas, y aun si te afanaras, podrías lograr eso. Aun si te pondrías y te preocuparías y te afanarías por crecer 1 centímetro, ¿podrías lograrlo? No, pero Dios sí. Si Dios quiere, podría hacerlo. Para Dios es posible lo que para mí y para ti es imposible. Eso está diciendo. Lo usa como una comparación de exageración. Si para Dios es posible, si Él quiere hacernos crecer un codo, ¿cómo no va a ser posible para Él alimentarnos, vestirnos, cuidarnos y protegernos? ¿Acaso Dios te dio la vida y te ha dejado ahí? ¿Acaso no te ha alimentado? ¿Acaso Dios creó? Dios cuida. No solo creó, sino que sustentó. Dios cuida de su creación, de sus criaturas y más aún de sus hijos. Mateo 6, 28 al 30 dice de igual manera. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, para dar una mejor explicación, una mejor luz al pasaje, tenemos que entender un poquito sobre cómo eran los contratos de matrimonio en los tiempos de Cristo y los judíos. Primeramente era una fiesta de mucha alegría para los padres. Me escuché bien, para los padres, para la familia, mucho más que para los mismos novios. Una de las cosas que se hacía era generar un contrato entre los padres, hablaban y llegaban a un acuerdo para en su momento unir estas dos vidas. A veces el novio, en el mejor de los casos, tenía conocimiento de quién iba a ser su esposa, pero la novia no. Pero en este contrato, una de las preocupaciones o una de las listas que tenía que dar un visto el novio era cómo usted va a sustentar, cómo usted va a dar el vestido, la comida y la vivienda a la novia. Esa es una de las preocupaciones. Me invitaron una vez a una pedida de mano de un amigo, así es que fuimos con esa tradición que tienen ellos del famoso dote. Creo que la preparación de todo lo que había que llevar todo ese día, lo preparaban todo el día, llevaban mucha, pero mucha comida cruda, cocinada, había bebida, había animales vivos, había animales asados, fritos, pero demasiada comida, ¿no? Y al final, cuando llegamos al lugar con todo lo que llevaba, todos los familiares y los amigos, había que bajar desde cierto lugar, unas 4 o 5 cuadras, cantando y bailando y con todo lo que se llevaba ahí, y hasta llegar a la casa de la novia. Y en la casa de la novia, pues había que esperar que los padres nos den acceso para poder entrar, y los padres abrían la puerta y se entraba con todo el dote que se llevaba. Y cuando ya habíamos entregado todo el dote, la novia se dignaba en salir. Y creo que una de las cosas que representa esto, tanto en la tradición de algunas comunidades hoy en día como lo que representaba el dote aún en los tiempos de Cristo, era la seguridad de que así voy a proveer.
o la demostración de que así voy a proveer a mi esposa o así a mi esposa y a mi hogar. Por eso el pasaje dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando se realizaba el contrato de matrimonio entre dos familias, había una preocupación primordial por estas tres cosas: el alimento, el vestido, el alimento, el vestido y la casa. Pero por más que, en el ejemplo que les compartí, por más que usted vaya con un gran dote, lo que aseguraba, o lo que estaba asegurando, es una buena comida para unos 15 días. Más allá de eso, no había manera de asegurarlo. No puede usted asegurar que siempre va a tener todo eso que usted tal vez tenga las buenas intenciones, pero ¿cómo asegurar? Eso, en ese contexto, es el pasaje. Esas pequeñas plantas, dice, con sus flores tan hermosas, pero a la vez tan efímeras, ¿cómo es posible que Dios invierta tiempo, por así decirlo, y todo lo que Él invierte en dar vida a una planta, a una flor, con tan corta vida, que durará muy poquito? Son tan bellas las flores y sus colores que ni aun el rey más rico y sabio que ha existido pudo llegar a vestirse con esos colores tan hermosos. Y Dios invierte tiempo en cada una de esas plantas y en cada uno de esos lirios. ¿Cómo Dios no va a invertir su tiempo, su amor, su gracia, su misericordia con sus hijos? Si Dios viste de tal manera a una planta, a una flor, y Dios permite la lluvia, y Dios permite el sol y el ambiente y todo lo que conlleva a que una flor llegue a dar su fruto y sus colores, ¿cómo es posible, dice el autor, Cristo mismo, que nosotros no nos demos cuenta de eso y estemos afanados y preocupados por qué pasará? Tal vez no nos vista con tan lindos colores, pero esa no es la idea. La idea es que Dios se ocupa de lo más pequeño que tú puedas ver, de lo más insignificante que a nosotros nos pueda parecer. ¿Cómo no va a ocuparse en sus hijos? ¿Cómo no va a proveer para su creación, para sus criaturas y más aún para sus hijos? Pues Dios lo hará. Pues Dios no lo hará, sino que lo ha estado haciendo, lo hará y continuará haciendo hasta cuando Él venga, hablando de Cristo. No os afanéis, dice. Ahora el pasaje termina con una palabra que probablemente nos daría la razón de nuestro afán, la razón de nuestra preocupación. Como veíamos en el punto 1, dice que el no conocimiento de Dios nos está llevando a vivir afanados, estresados y preocupados. Porque si tú conoces de Dios,
sabes que tienes a un Dios grande que se ocupa de lo más pequeño, así como una ave de alimentar a una ave, así como de vestir una planta y dar color a una rosa, se ocupa de esas cosas. Si tenemos el conocimiento de eso, nuestro conocimiento de Dios va a permitir que nosotros confiemos en eso. Entonces al final, en Mateo 6:30, al final del pasaje dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Se da cuenta que parece que el problema que tenemos algunos o tiene la humanidad es la fe. La fe de confiar en que el Dios que hace grandes cosas con pequeñas cosas o en pequeñas cosas, también va a hacer grandes cosas o cosas mucho más grandes en nosotros como sus hijos. Parece que tenemos un Dios grande para salvarnos, pero un Dios pequeño para ayudarnos. De igual manera, parece que tenemos un Dios grande para perdonarnos, pero es un Dios pequeño para entendernos. Inclusive parece que tenemos un Dios tan grande y amoroso que dio la vida de su propio Hijo para salvarnos, pero es un Dios pequeño para preocuparse por nuestras necesidades. Hombres de poca fe. Si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí. Si Dios viste esas plantas y esas flores, también me vestirá a mí. Y si Dios alimenta tanto a las aves como a las plantas, ¿cómo Dios no hará lo mismo con su creación, sus criaturas y más aún por sus hijos? Así que mis hermanos, no os afanéis. Una vez más, llegamos al último versículo de Mateo 6:31, que dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Lo interesante de esta última parte, parecería que se está repitiendo el versículo, pero cambia una pequeña palabra y en gran manera, porque dice no os afanéis pensando. Y el gran problema que tenemos, la mayoría, es que nos afanamos pensando y pensando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué comeremos y qué nos vestiremos? Y está en nuestra mente constantemente, piensa. O sea, ni siquiera actuamos, sino que estamos afanados de pensamiento. Y eso es lo que nos llega y nos lleva a enfermarnos, a estresarnos. Ni siquiera estamos haciendo nada. Simplemente nuestra mente está cautiva o está esclava de ese pensamiento de un hombre, o esos pensamientos de hombres de poca fe. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra fe en Dios? Es interesante cómo ahora que tenemos más cerca con las plantas y con la tierra, muchas plantas no duran más de 3 o 4 días. Y muchas flores se marchitan en poco tiempo. Dios se ocupa de todo eso. ¿Cómo no se va a ocupar de sus criaturas y más aún de sus hijos? ¿Acaso no te dio la vida? ¿Acaso no va a proveer para alimentarte? Si te dio la vida, ¿acaso no te dio un cuerpo y no va a proveer para que cubras tu cuerpo?
entonces lo que debemos hacer termina dando la conclusión en los últimos 2 versículos de Mateo 6. El versículo 32 al 34 dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. No somos algo que Él ha olvidado. Y el versículo 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, su propio mal. Lo primero que debemos entender es que Dios lo sabe. Dios tiene conocimiento de todo. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin su consentimiento. Así que confiemos que Dios lo sabe. Lo que tenemos que hacer es buscar de Él, buscar a Dios. Dice, y añada su justicia. Eso indica el plan de Dios, el plan que Dios tiene para con los suyos. Buscar a Dios y su justicia. 3. Y entonces todas esas cosas os serán añadidas. Si Él lo sabe, debemos buscar de Él primeramente o primordialmente, y entonces dice, todas estas cosas os serán añadidas: techo, vestimenta y comida. Así que, por así decirlo, Dios nos hizo con la capacidad, hermanos, de tener un afán diario, no más allá de eso. Está en nosotros, pero Dios solamente nos dio el aguante de poder afanarnos diariamente, no más allá. Porque cuando nos afanamos más allá del día a día, terminaremos enfermándonos y estresándonos y afectando nuestra salud. Como humanos, dejemos en manos de Dios nuestro día a día. Sí está bien que nos afanemos y nos ocupemos en hacer lo que tenemos que hacer hoy día, sabiendo que Dios tiene el conocimiento ya del día de mañana y de lo que va a pasar en mi vida. Y en Él y en sus manos dejar todo lo que estamos pensando y lo que nos preocupa. Dejemos en las manos de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, las preocupaciones temporales que tenemos hoy en día por esta pandemia. Hoy, mañana será otro día. Porque probablemente Dios hoy te está bendiciendo y te está proveyendo y te ha dado la vida, te ha dado la salud, te ha dado el alimento y te ha vestido y tienes un techo del cual no te estás dando cuenta que es una bendición por preocuparte y afanarte por el día de mañana, que ni siquiera sabemos si llegaremos a ver la luz de ese día. Hoy, Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le conozcamos a Él y que confiemos en Él y que veamos a nuestro alrededor cómo Dios provee de su creación, de sus criaturas, o a su creación y a sus criaturas, mucho más a sus hijos. Así es que no os afanéis. Basta y suficiente el afán diario. Mañana tendremos que afanarnos una vez más. Pero el día a día, Dios cuida de su creación y de sus criaturas, más aún, mucho más aún, de sus hijos. Dios bendiga su palabra en cada una de sus vidas.